Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chupi. El día de hoy tengo a mis invitadas y este es un podcast en el cual abordaremos el tema de la crisis ecológica. Pero antes de saber de la crisis ecológica, tenemos que saber los conceptos bases o básicos para entenderlo. Es por esto, chiquillas, que le quiero preguntar ¿qué es la bioética? Si saben algo o nos puedan comentar al público. Yo lo que sé es que la ética son principios, son algunos principios básicos como para prevenir o dar soluciones a problemas éticos que hay en áreas como de la salud, de áreas científicas. Y la verdad es que me parece súper interesante, entonces investigué harto y vi que tenían 3 principios básicos, que eran unos científicos, que era por ejemplo Bauchan y Charles, eran 2 científicos conocidos que pusieron estos 3 principios. La verdad es que estos no son obligatorios, solamente son como optativos, pero la verdad es que son bastante funcionales. Hay un beneficio, siempre el primer principio de la beneficencia, o sea, tú vas a tratar a un paciente y ese paciente tiene que recibir algo a cambio por el tratamiento que tú le estás haciendo. Si lo vas a dañar o le vas a hacer algo, tú tienes que alivianar eso y prevenirlo, la verdad. También hay otro principio que es de no maleficencia, donde tú tienes que evitar hacer el sufrimiento más largo, o sea, no tienes que prevenir eso. Y el último principio es de la autonomía, donde uno decide por sí mismo. Por ejemplo, lo tienen que firmar, por ejemplo, otras personas, un consentimiento. A los menores les dan un asentimiento, donde ellos pueden como confirmar lo que le van a hacer. La verdad es que es bastante interesante. Entonces, otro de los puntos que puede ser una causa de la crisis ecológica es la industrialización, que va quitando constantemente todo lo que son los desarrollos y la flora y la fauna. Por ejemplo, todo lo que es la acidificación de los océanos, eso gracias a los efectos invernaderos que es producido por la industria. Entonces, no sabemos, los políticos, eso es la cabeza, no saben cómo contrarrestar todos estos efectos. Entonces es una mirada bastante egoísta. Sí. Pero ahí está la otra cara de la moneda, donde están todas las que son las ONG, todas las instituciones políticas, o sea, públicas o privadas, tratan de hacer un cambio, tratan de hacer una transformación humana, todo lo que es sobre economía verde, energía sustentable, hasta el mismísimo reciclaje que uno puede hacer en sus casas. Como bueno, concienciación, estas ONG buscan remediar y evitar esto. Entonces, una ética, no hay como un tratado entre lo que es el humano y la naturaleza, como no hay entre hombre a hombre, por así decirlo. No hay lo que es una ética, un tratado, una relación de armonía entre estos dos. Relacionando qué es la bioética y lo que Génesis, nuestra compañera, no lo presentamos, muy paréntesis. Kimberly nos comentó sobre qué es la bioética y Génesis nos comentó sobre la crisis ecológica y todos sus puntos de lo que acaba de hablar. Y quiero entrelazar esto porque es súper importante, porque Génesis habló como que existen como estas ONG, o sobre todo la Agenda 2030, que son como deberes. Y muchas veces vivimos en comunidad, tenemos derechos y deberes, pero muchas veces estos deberes se pasan por alto. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con los deberes, como persona individual y como comunidad. No tan solo como comunidad Chile, mundial. Y es por esto que me gustaría como relacionarlo de otra forma más legal. Algo como más así como, ¿hay alguna ley que proteja como esta biodiversidad? Con respecto a eso, Connie, estuve investigando algo muy interesante. Que no hay como leyes en sí que le digan como a los estados, así como, no, tú tienes que hacer esto y leyes? esto. ¿No? Es nomás como normas con tratados que se hicieron, convenios, pero como que no te pueden imponer nada. Como nomás como eso de la bioética de que, o sea, hazlo. Sí, Es como una solicitud de... Una solicitud. Claro. Es Por como- favor, hace esto. Es como lo que la profe lo que nos comentó en clase, es como causa-consecuencia. El holocausto causa-consecuencia, o sea que
aquí estamos viendo el mismo escenario, pero no el mismo escenario. A nivel ecológico. A nivel Exacto. ecológico. Entonces, cuéntanos un poco más como esto, que no hay ley, igual es como preocupante, es como... Sí, bueno, hay distintos convenios con los que se han hablado de otros países que están dentro. Por ejemplo, como ya varios conocen la OMS, la UNESCO y todas esas cosas, hay países que están dentro y hay otros países que no. Como que dicen, no, ¿sabes qué? No quiero estar dentro y no siguen ninguna de esas cosas. Pero hay convenios que, o sea, cada vez que estaba hablando la Jena, era como, ay, saquemos lo que yo estaba investigando. Entonces fue como, por ejemplo, hay una de soberanía, en donde, no sé, tenés tu estado y todo eso, y es tuyo. O sea, como que tú puedes utilizar los recursos como tú quieras, como si te diera la gana. Pero obviamente bajo la obligación de como que sea para el desarrollo de la humanidad, Como por un beneficio común. del habitante, exacto. Ya. Bueno, hay siete principios en donde, así como en resumidas cosas, les dicen a los estados que aunque tengan su jurisdicción de su terreno, que como que cuiden de él, como que no se excedan, porque tengan que tener cuidado con la degradación que puede tener el ambiente y no sé, como que se ahogue. También hay como terrenos que no están dentro de una jurisdicción de algún país, como por ejemplo la alta mar, la Antártida y todo eso. Y esas cosas son compartidas. También estuve viendo sobre qué era el desarrollo para las futuras generaciones. También hay un principio que habla sobre eso, como que el Estado tenga que tener cuidado para las futuras generaciones y todo eso. Pero aún así no es una obligación. No. Aún así no pueden meterse dentro de tu terreno a decir, oye, no estáis cumpliendo estas cosas, tenés que cumplirlas. Pero hay un principio, de todo esto, que ahí recordé, que te dice que tienes que pagar una indemnización. Tipo, De no Si no cumplirla. se cumple, exacto. ya. Entonces, o sea, no es divertido, pero por ejemplo, estuve viendo y decía, ya, si el Estado no cumple esto, se lo vamos a avisar. Oye, ten cuidado con esto porque te está excediendo, qué sé yo. Y si el Estado dice, bueno, no importa, como que le dicen, ya, pues entonces paga, multa. Entonces, como que después de la multa es como, no, ¿sabéis qué? Te vamos a tener que decir de nuevo, por favor. Y también, si es que dañas a tu como compañero, a otro terreno que no sea tuyo. Entonces, como que igual hay varias cosas, lo forma obviamente que no son leyes que se rijan así estrechamente para cada país, como que cúmplela. Como que cada país igual tiene sus propias leyes dentro de... Sí. Entonces, paréntesis, Antonia es la que nos comentó sobre las Las leyes leyes. mundiales. Leyes, sí. Leyes mundiales. Entonces, tomando en cuenta esto, leyes mundiales de que rigen para la mayoría de los países que estén inscritos, Claro. que ni siquiera Sí. es como obligación de que todos los países Están estén. dentro. Entonces, claro, sigue siendo como algo muy Opcional. opcional. Es como que lo seguimos viendo como algo que no es de gran importancia, siendo que lo es. Pero yéndonos como a país, a Chile. Esto no es Chile, pero es rojo. Yéndonos como a Chile, a nuestro país. ¿Debe existir alguna ley o algún deber que nos digas como chilenos, chilenas, así como, oigan, tienen que cuidar su ecología, su biodiversidad? Su propio terreno. O sea, yo estaba investigando, de hecho, y lo que pasa en Chile es que es el país latinoamericano que más cobre produce al año. Entonces, la minería, toda la economía de Chile se basa en la minería. Chile exporta demasiado cobre, entonces, al igual la minería, acá es como un sistema que también contamina bastante, los suelos, el agua. Entonces, las mismas minerías, mineras tienen leyes que al menos Chile ha establecido, ha estipulado, para reducir ¿cómo se llama? El impacto ecológico que causa acá en Chile. Y eso solamente es para las mineras. No, o sea, mayormente, porque Chile tiene como mayormente el 80% de toda la economía de Chile se basa en minería. Entonces, si tiene quizá el 20% que queda en agricultura, en cosas más naturales, en recursos naturales. Pero lo que más contamina es la mina. Hay que reconocer eso, de que siendo Chile no un país primer mundo, pero en parte del desarrollo,
tenemos como estas iniciativas que debería ser no tan solo para países que están desarrollados, sino a los que están en proceso de desarrollo. Y como sigue mi compañera, perdón. No, no te preocupes. Por ejemplo, la ley 19.300 que establece que se debe proteger el medio ambiente. También tienes, por ejemplo, la reforma que dice que todo ciudadano tiene que vivir en un ambiente libre de contaminación. Por ejemplo, la región de Aysén, por ejemplo, tiene 21.942 kilómetros cuadrados y tiene una población de 9.492. Entonces, ocupa el 0,8 de habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, lo que quiere decir es que ese lugar está libre de contaminación. Entonces, por ende, el gobierno igual debe protegerlo. Por ejemplo, también tiene la ley que establece que las cosas, por ejemplo, que comemos cotidianamente, o sea, por ejemplo, un paquete de papas o de galletas, que se reduzca, porque eso a la par lo utilizas como 10-15 minutos y luego lo desechas. Entonces es demasiada la contaminación que cada uno produce. Al igual que Chile se ha estipulado de que para el año 2040 reduzca los niveles de dióxido de carbono y que para el 2050 ya no tenga ninguna planta de carbono activa. Estaría bueno. Igual, claro. Sí, es bastante tiempo igual. Que yo siento que ahora como que todos los países se han puesto la meta de ya empezar a reducir las cosas, igual que tiene una ley que es sobre el reciclaje. Ahora el reciclaje como que está más mencionado, reutilizar, reusar, reciclar. También ha estipulado eso y bueno, también tiene un convenio que, como dijeron, está firmado por todos los países y los cuales se han propuesto ya reducir todo para evitar ahora la crisis ecológica, porque eso también afecta a la flora, a la fauna, a las zonas que son que al fin y al cabo nosotros ocupamos también. Para concluir, paréntesis, nuestra compañera Fernanda nos comentó sobre las leyes que hay aquí en Chile. Entonces, tenemos que admirar que Chile está en progreso. Y ahora, uniendo todas las partes que nos comentó Kim, que es la bioética, Génesis sobre la crisis ecológica, las leyes tanto mundiales como a nivel país, tenemos que... ¿Cuál es la conclusión que ustedes pueden llegar, así como mezclando todo? Así como juntándolas con la bioética. Nosotros como estudiantes de biotecnología tenemos muchos planes por delante como para poder ayudar a todo lo que es la crisis climática. De hecho hay hay una rama completa de la biotecnología que se basa en esto, que es la biotecnología ambiental. Ya la Santo Tomás es como bien enfocada en este tema. Entonces se trata del uso de los organismos para poder remediar o mejorar los ecosistemas, ¿ya? Porque como sabemos los ecosistemas ya están muy deteriorados, ya están muy contaminados. Entonces nosotros tenemos la opción de mejorar estos suelos como fitorremediación o también de crear como productos nuevos con energías más sustentables, energías limpias, ¿ya? Por ejemplo, ya se están usando biosensores, se están usando esta clase de leyes que les piden a las industrias que tengan más cuidado con los desechos que van botando. Sin embargo, acá en Chile igual pasa mucho que por las mineras, como decía mi compañera Fernanda, está ya todo muy contaminado. Por ejemplo, en el norte sobre todo hay ciudades que están muy contaminadas por el aire, que ya tiene muchos metales pesados, también en los suelos, el agua. Entonces tenemos una crisis al respecto de la que, como decíamos al principio, se están haciendo cargo en el límite, como cuando ya se dieron cuenta de que estaba todo muy contaminado y dijeron, oh, hay que hacer algo. ¿Te interrumpo un poco? Sí. De hecho, en el año 2010, acá en Chile, recién se crea el Ministerio de Ambiente. ¿2010? En el 2010. Sí, imagínate, tuvo que pasar demasiado tiempo y antes del 2010 obviamente Chile seguía produciendo demasiado cobre. Claro, o sea, aportando algo de eso, es que, lo siento, esto de la crisis ecológica no sería crisis si no lo hubiéramos visto antes. Porque lamentablemente, como que, no lamentablemente, o a lo mejor sí, pero
¿qué pasa si no hubiéramos visto como solo humanos? Hubiéramos visto como un conjunto, no como yo necesito este cobre, este suelo y lo voy a sobreexplotar hasta que no quede nada. Le han dicho, oye, podemos vivir como, no en armonía, pero Claro. quizá en igual. Como más cíclico. No mirarlo de un para abajo, como con un igual. Sí, bien, como decíamos, fueron egoístas también de una forma súper como inculta, con poco conocimiento, porque por ejemplo la contaminación que da las minas, por ejemplo estos metales pesados y esto, afecta a ríos, afecta a muchos ríos, y este río después se usa para la agricultura. Entonces estamos contaminando la agricultura que vamos a usar después para nuestra propia comida o para la comida también de los animales, afecta a la ganadería porque ya el suelo está contaminado y el agua está contaminada y después por ejemplo la vaquita come ese pasto y después nosotros nos comemos la vaquita, entonces al final como que no vieron más allá de lo que querían, que era básicamente un financiamiento bueno para el país que agradecidos estamos del cobre, pero no se pensó en hacerlo de una forma ecológica. Entonces, al final estamos contaminando no solo el terreno, sino también a la población. Y la biotecnología entonces tiene que buscar como armonizar esto, empezar a pedirles más todavía, así como creaciones de filtros, de como remediación de aguas, remediación de suelos, buscar la forma de hacer las cosas más sanas después de toda la crisis que ya se ha generado. Por ejemplo. Entonces la biotecnología yo creo que va a ser como un boom para todo este tema de la crisis. Nuestra compañera Catalina nos dijo que las tecnologías... estoy muy cerca. La biotecnología, así que damos pie a que Isadora nos comente lo siguiente. Ya, falta hablar también un poco sobre las medidas que se podían tomar en relación a la bioética y la crisis ambiental. Hay que tener en cuenta que está muy relacionado a que el cambio climático y la crisis ambiental afecta sobre todo a las poblaciones más empobrecidas y marginadas, siendo estas las que menos contaminación y gases de efecto invernadero producen, son las que más sufren a consecuencia de esto. Entonces, y muy pocas veces, o sea, hace muy poco, la superpotencia, que son las que más contaminan, son las que han estado empezando a tomar como medidas para poder cambiar esto, generando como tratados para poder financiar proyectos, para poder limpiar todos los efectos que han como causado. Esto se conoce como justicia climática, y aquí entra como la bioética, que es como más importante. En donde entra la bioética sería, como ya se dijo, tratar de reducir todas esas emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta también que es muy importante para poder contrarrestar todo esto, tener en cuenta que el capital económico es fundamental. Por eso es que se necesita, sobre todo para países como nosotros, en regiones en desarrollo, las cuales serían Latinoamérica, África, el sudeste asiático, todo eso, necesitamos ayuda externa de las superpotencias para poder contrarrestar todos los efectos que ellos están contribuyendo hacia nosotros. Los recursos económicos están disponibles, lo único que necesitamos es la voluntad, no solo de los agentes gubernamentales, sino que también de las empresas privadas, que son las que finalmente son las industrias que son finalmente las culpables por son las culpables de que esto esté pasando. Por ejemplo, esto pasó mucho en los 60, que fue el boom del plástico. Producían todo en base a plástico, entonces eso produjo una contaminación enorme. Y muchos años después se vio que el plástico contaminaba y que al producirlo no se degradaba rápido, entonces eso producía igual contaminación al medio ambiente. Entonces, Claro, porque hay plásticos más biodegradables, pero no los quisieron hacer de esa manera, como claro. que fue lo que estábamos viendo, la inmediatez. Entonces la gente quiere como cosas plásticas que se hagan rápido, pero no piensan en el futuro de cómo lo vamos a desechar. Y que también no sean buenas, porque así funcionan las industrias, necesitan que sean productos que se produzcan rápido, a bajo costo y que sean de mala calidad para que así la gente siga comprando. Entonces es eso, hay que llegar a la bioética sirve más que nada para regular y impedir que toda esta ignorancia y avaricia por el querer más Acabe con el planeta. claro, nos destruye a todos, porque eso es como que
la bioética ayuda a generar más empatía con el otro y consigo mismo. Y eso. Me gustaría englobar porque todo lo que hablamos como en partes, como nosotras, también tenemos que colocar un Batman aquí en la un mesa Superman. de concluir todo esto, porque lo que hemos visto en clases, que es bioética, ética, morales, se aplica en todo estos sentidos, sobre todo en la crisis ecológica. Como futuras biotecnólogas nos arraigamos mucho a la innovación. Y sobre todo es interesante de la bioética, de que en la bioética, que yo y no sé ustedes, pensar como que la bioética piensa de la crisis ecológica. Sí. Es como que algo... Yo no lo hubiera esperado hasta que investigamos este tema. Sí. En resumidas cuentas, la bioética nos da esta herramienta para abrir nuevos horizontes, open your mind, como dice la profesora, a darle soluciones. Más que soluciones, a mirar como a un par, no como a alguien inferior. A Como generar mirar como otras conciencia perspectivas. e integrarnos en esa conciencia, como no verla de afuera. Estamos todos dentro. Porque Sí. todos estamos, al fin y al cabo, todos nos vemos afectados por este mismo problema, porque Sí. todos vivimos en el mismo ambiente. Entonces hay que tener empatía, repetir lo mismo, tener empatía, tener conciencia y tratar de buscar las formas de contrarrestar, porque ya no se puede evitar, hay que por lo menos tratar de ralentizarlo o hacerlo lo más como llevadero posible para nosotros, y no solo nosotros en el término de humanos, como especie humana, sino nosotros como ecosistema, como bioma en general. Así que en conclusión, los y las invito a escuchar este podcast, obviamente, pero sobre todo a cuestionarse cuáles son sus deberes como personas, cómo ven a sus recursos, y sobre todo que lo más importante de este podcast es desde la bioética, cuáles son sus éticas, cuáles son sus morales, si a lo mejor son de una carrera, cuál es su ética moral, cómo pueden contribuir y cómo pueden cuestionarse. Cuestionémonos todo, porque no porque esté escrito es porque sea la verdad absoluta. Así que ayudemos a la crisis ecológica de una forma innovadora. Esto fue Media Ética con... Llega tarde a la cita, Tara, con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie.